Siempre creí que ver crecer a un hijo era como ver al propio corazón ganar alas. Pasé toda mi vida convencida de que el amor de una madre y el respeto de un hijo eran lazos que ni el tiempo ni la pobreza podían romper. Solo quería que Julián se sintiera orgulloso de mí, de la mujer que luchó sola para darle un futuro digno. Pero todo terminó el mismo día en que mi tienda quedó reducida a cenizas. Mientras veía el fuego devorar cada recuerdo de mi trabajo, mi hijo se rió en mi cara y me llamó mendiga. Y si crees que esta historia termina con una madre humillada, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie, absolutamente nadie, lo esperaba. Fue allí, entre las cenizas y las lágrimas, donde la vida me mostró quién era realmente. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides suscribirte para escuchar más historias como esta, de dolor, superación y justicia del corazón. Mi nombre es María Dolores Herrera, tengo 72 años, y durante casi 50 viví de un pequeño taller de artesanías en el barrio San Miguel. Crié a mi hijo con mis propias manos y con el mismo amor con el que moldeaba la arcilla y el hilo. Pero aquel día, el fuego no solo destruyó mi tienda. Destruyó la imagen que tenía de mi propio hijo. La mañana olía a pan tostado y a rutina. Caminé por la acera como todos los días, con las llaves de mi tienda en una mano y una bolsa de telas en la otra. Pero a media cuadra, un humo denso y negro me sacudió el pecho. Corrí. Me empujaron. Me gritaron que no me acercara, pero ya era tarde. El fuego devoraba mi local. Mis cortinas bordadas, los tapetes de colores, los retratos de mi madre. Todo ardía como si alguien hubiera querido borrarme de la tierra. Vi llegar a Julián con el rostro tranquilo, sin una pizca de desesperación. Se quedó parado frente a las llamas, con las manos en los bolsillos de su pantalón perfectamente planchado. Tenía puesto ese suéter beige de cuello alto y su nuevo reloj suizo brillaba bajo el sol como un insulto. Me miró sin pena, sin culpa. Me acerqué esperando consuelo, pero su voz fue un cuchillo. Esto pasa cuando una no sabe avanzar, mamá. Ya basta. Eres una mendiga, dijo, con una sonrisa que no voy a olvidar nunca. Me derrumbé en la acera sin soltar la bolsa de telas. Nadie me ayudó. Solo escuchaba el crujido del fuego y sentía el calor pegado a la piel. Él se alejó caminando despacio, como si nada. Como si el lugar que me había costado 30 años levantar fuera solo una choza vieja en ruinas. Sentí una vergüenza que no sabía que existía. Una mujer me ofreció agua, pero no la tomé. Tenía la garganta seca, pero el alma más. Cuando por fin se apagaron las últimas llamas, los bomberos me entregaron una caja de madera que sobrevivió milagrosamente. Estaba chamuscada por fuera, pero intacta por dentro. La abrí con las manos temblorosas. Era una de esas cajas antiguas donde guardaba papeles importantes. Entre facturas viejas y fotografías, encontré un papel doblado con un número de teléfono escrito a mano. Reconocí la caligrafía al instante. Era de Tomás Beltrán, el padre de la niña que había salvado en la plaza hace más de 10 años. Recordé esa tarde como si fuera hoy. Llovía, y la niña tiritaba sentada en una banca. Tenía 6 o 7 años y una mirada perdida. La llevé a casa, le hice chocolate caliente y la arropé con una frazada. No descansé hasta encontrar a sus padres. Cuando llegaron, el señor Beltrán lloró de rodillas y me dejó ese número. Si alguna vez necesita algo, lo que sea, búsqueme. Se lo juro por mi hija, me dijo con voz quebrada. Yo lo guardé sin intención de usarlo, pero ahora ese papel parecía una tabla en medio del naufragio. Me pasé horas con el papel entre los dedos. No sabía si llamarlo. No quería parecer una aprovechada, pero la palabra mendiga todavía me ardía en la boca. Pensé en quedarme callada, en buscar otra forma de salir adelante. Pero al mirar mis manos vacías, los pies polvorientos y la tienda convertida en escombros, algo dentro de mí se rompió. No por el fuego, sino por la voz de mi hijo, por su desprecio, por su risa que todavía me retumbaba en los oídos. Caminé hasta una pensión barata del centro. Pedí una habitación por unos días. No tenía ganas de hablar con nadie. Cerré la puerta y me senté al borde de la cama con el número en la mano. La habitación olía a humedad y a desinfectante barato. Afuera se escuchaban bocinas, vendedores,
La vida que seguía como si nada. Yo estaba detenida en un solo pensamiento. ¿Qué me pasó? ¿Cómo llegué a esto? ¿Cuándo mi hijo dejó de verme como su madre y empezó a mirarme como una carga? Marqué el número con los dedos sudados. Cada tono era una punzada en el estómago. Por un momento pensé colgar, pero una voz dulce contestó del otro lado. «Hola», dijo. Me tembló el alma. «¿Camila?» «Soy María Dolores», dije bajito, como si no quisiera que nadie más escuchara. Hubo silencio. Después, una exclamación. «María Dolores Herrera». «No puede ser. Mi papá siempre hablaba de usted». Cerré los ojos y sentí que por fin algo me sostenía del otro lado del abismo. Camila me hizo preguntas rápidas, pero su tono era amable, cercano. Le conté lo básico. El incendio, el desprecio de Julián, el miedo. Ella escuchó todo sin interrumpirme. Luego dijo: «Voy a arreglar esto, María. Llego esta misma noche». Yo no supe qué decir. No supe si llorar o agradecer. Solo pude mirar por la ventana sucia de la pensión mientras el sol se ocultaba y una sensación extraña me recorría el cuerpo. No era esperanza todavía, pero ya no era solo derrota. Pasé toda la noche sentada en la cama, mirando el teléfono sobre la mesa como si fuera una bomba a punto de estallar. La lámpara titilaba, el reloj de pared hacía un ruido que me desesperaba, y cada minuto parecía un recordatorio de que no tenía a nadie más. Pensaba en Julián, en su cara tranquila cuando me dijo mendiga. Esa palabra me perseguía como un eco dentro del pecho. La repetía sin querer, y cada vez dolía más. Afuera el viento soplaba fuerte, y el olor a humo todavía entraba por la ventana como una burla del destino. Cerca de las 3 de la mañana decidí salir a caminar. Las calles del centro eran otra cosa a esa hora. Los bares cerraban, las luces de neón se apagaban, y solo quedaban los ruidos de los camiones de basura. Caminé sin rumbo, con el papel en la mano, hasta que llegué a una agencia de viajes cerrada. En el vidrio, un cartel mostraba una foto de Buenos Aires y pensé en Camila. Puerto Madero, decía el texto debajo de una torre brillante. No sé por qué, pero sentí que ella se había cumplido todo lo que soñaba. Y yo, en cambio, estaba ahí, buscando señales entre los anuncios viejos. Volví a la pensión antes del amanecer. El pasillo olía a cigarro y café recalentado. Me recosté un rato, pero no pude dormir. Cuando el sol apareció, me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía el cabello revuelto, las ojeras hundidas, las manos llenas de grietas. Me peiné, me lavé la cara y me puse el vestido menos arrugado que encontré. Si iba a pedir ayuda, al menos debía hacerlo con dignidad. No podía dejar que el desprecio de mi hijo definiera cómo me veía a mí misma. Tomé el teléfono con determinación. Marcando cada número, sentí el pulso acelerado. Tardaron en contestar. Luego, una voz femenina y firme respondió: «Residencia Beltrán, buenos días». Me quedé muda unos segundos. «Podría hablar con la señorita Camila», logré decir. Me pasaron la llamada. Escuché un clic, un silencio breve y luego una voz dulce, con ese tono elegante que uno no olvida. «¿María Dolores?» «No puede ser, de verdad es usted». Apenas pude afirmar. Me temblaban las manos. «Sí, hija. Soy yo. Disculpa que te busque después de tanto tiempo». Camila reaccionó con una calidez que me rompió por dentro. «Mi padre siempre hablaba de usted. Dijo que era la mujer más buena que había conocido». Me quedé callada. No sabía qué decir. Ella continuó: «Cuénteme, ¿cómo está? ¿Dónde vive?» Le expliqué lo del incendio, sin entrar en detalles. No mencioné a Julián. No podía. Mi voz se quebraba con solo pensar en él. Camila escuchó en silencio, como si comprendiera cada espacio entre mis palabras. Al final dijo algo que me dejó sin aliento. «Voy a ayudarla, María. Espéreme esta noche. Llego a México en mi avión». Apoyé la cabeza en la pared. No entendía si lo que sentía era alivio o miedo. Después de tantos años, ¿por qué querría venir? ¿Y por qué tan rápido? Pero su tono no admitía duda. Era de esas personas que deciden y cumplen.
Me quedé pensando en su mundo: pisos de mármol, ropa de diseñador, cenas en restaurantes elegantes. Todo lo opuesto a mi habitación con manchas de humedad. No pude evitar imaginarla, alta, segura, rodeada de lujo. ¿Qué podría tener en común conmigo, una mujer que acababa de perderlo todo? A las 8 de la noche escuché ruido en la calle. Me asomé por la ventana y vi un auto largo, negro, con vidrios oscuros. Se detuvo justo frente a la pensión. Un hombre bajó del asiento del conductor, abrió la puerta trasera y extendió una mano enguantada. De pronto, la puerta se iluminó con la luz del faro, y de allí bajó Camila. No era un recuerdo, era una presencia. Llevaba un abrigo de lana fina, un bolso de cuero y el cabello suelto que le caía como seda sobre los hombros. Sonrió al verme, y esa sonrisa fue la primera caricia en días. Bajé las escaleras con el corazón acelerado. Ella me abrazó sin decir nada. No hubo preguntas ni explicaciones, solo ese silencio que a veces cura más que cualquier palabra. Olía a perfume caro, a flores suaves, a todo lo que la vida me había quitado. Me sostuvo de los hombros, me miró de arriba abajo y dijo con ternura: «Usted no debería estar aquí». Sentí vergüenza de mi ropa vieja, de mis zapatos gastados, de la piel reseca en mis manos. Pero también sentí una esperanza que me asustó. Como si esa noche pudiera ser el principio de algo. Subimos al auto. El interior era tan limpio que daba miedo tocarlo. Los asientos de cuero olían a nuevo, y la música sonaba bajito. Nadie habló durante el trayecto. Las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanas, y por primera vez en días, no me sentí sola. Pensé en Julián, en si estaría durmiendo tranquilo mientras yo me alejaba de todo lo que él conocía. No sé por qué, pero sentí que el destino me llevaba de la mano hacia una lección que todavía no entendía. Cuando llegamos al hotel boutique donde se hospedaba, el guardia nos abrió la puerta como si yo fuera alguien importante. No recordaba la última vez que alguien me trató así. El vestíbulo tenía un aroma a madera y a flores blancas. Camila me ofreció una habitación para pasar la noche. «Descanse, mañana hablaremos. Todo va a cambiar, se lo prometo». Me quedé en silencio. Quise preguntarle qué pensaba hacer, pero su mirada me detuvo. Solo dije gracias y cerré la puerta despacio, con el alma llena de preguntas y un temblor extraño que no sabía si era miedo o esperanza. Desperté con un olor a café recién hecho que se filtraba por la puerta. La habitación del hotel boutique era más grande que mi antigua tienda. Las cortinas de lino blanco se movían con la brisa, y el suelo brillaba como si lo hubieran pulido con paciencia de joyero. Me senté en la cama sin saber si debía agradecer o sentirme fuera de lugar. No estaba acostumbrada a tanta calma, ni a las sábanas suaves ni al silencio elegante que cubría todo el ambiente. Cuando escuché que tocaban la puerta, mi corazón dio un salto. Era Camila. Entró con un vestido color marfil y un aroma tan fino que llenó el cuarto. Traía una charola con croissants, frutas y 2 tazas de porcelana. «Buenos días, María. Espero que haya dormido bien». Su voz sonaba distinta fuera del teléfono, cálida, segura, como alguien que aprendió a mandar sin dejar de cuidar. Yo no sabía cómo comportarme. Apreté las manos sobre la falda y respondí con torpeza: «Demasiado bien, hija. Esto parece un sueño». Ella sonrió con ternura. «No es un sueño, es un comienzo». Mientras desayunábamos, la observé. Tenía movimientos precisos, una elegancia natural. Sus joyas eran discretas, pero se notaba que cada pieza valía más de lo que yo había ganado en un año. Le pregunté si su padre seguía vivo. Bajó la mirada un segundo, y supe la respuesta antes de oírla. «Falleció hace 5 años. Pero antes de morir, me pidió que la buscara. Dijo que yo no debía olvidar lo que usted hizo por mí». Sentí que se me cerraba la garganta. Nunca imaginé que una promesa tan lejana sobreviviera al tiempo. Camila cambió de tema con delicadeza. Me contó que ahora tenía una empresa de bienes raíces, que viajaba mucho y que acababa de abrir una cuenta en un banco mexicano para expandirse aquí. Yo la escuchaba como si oyera la vida de otra persona. Su mundo olía a perfume caro, a autos nuevos, a decisiones firmes. El mío, a humo y soledad. Pero ella no me miraba con lástima,
sino con un respeto que no estaba acostumbrada a recibir. Me sentí vista, y eso fue un lujo que no podía comprarse con ninguna tarjeta de crédito. Después del desayuno, insistió en llevarme de compras. Me negué al principio, pero su manera de hablar no dejaba espacio a la discusión. En el centro comercial, cada vitrina me parecía otro planeta. Me probó un abrigo color arena, un par de zapatos suaves y un bolso de cuero oscuro que olía a confianza. «Mírese, María. Usted no es una víctima», me dijo, ajustándome el cuello del abrigo. No supe qué responder. En el espejo, por un momento, vi a alguien distinta, una mujer que todavía podía levantarse del suelo. Fuimos a almorzar a un restaurante elegante con manteles de lino y copas delgadas. Camila pidió un vino argentino y me enseñó a saborearlo despacio. Mientras hablábamos, me contó su idea. Quiero que abra un negocio conmigo. Una panadería artesanal, moderna, con alma. Pensé que bromeaba. Reí nerviosa. Camila, no tengo dinero ni fuerzas para empezar de nuevo. Ella me miró con seriedad. No hable de dinero, eso lo pongo yo. Hable de su experiencia. De su nombre. De su dignidad. Me quedé callada, mirando la luz reflejada en la copa. ¿Por qué harías todo esto por mí?, pregunté al fin. Camila soltó un suspiro largo. Porque usted salvó mi vida, y porque la suya todavía no termina. Quiero que su historia tenga justicia. La palabra justicia me atravesó el pecho. No por el fuego, sino por Julián. Por su risa. Por la herida que seguía abierta. No sabía si tenía fuerzas, pero dentro de mí algo se encendió. Era la primera vez en días que sentía algo distinto al dolor. Cuando regresamos al hotel, Camila habló por teléfono durante más de una hora. Caminaba de un lado a otro de la suite, dando órdenes con firmeza. Mencionó arquitectos, permisos y proveedores. Yo la miraba, impresionada. Parecía que todo el mundo se movía cuando ella hablaba. Al colgar, me sonrió. Listo. Mañana empezamos. No supe a qué se refería. ¿Empezamos qué?, pregunté. Su nueva panadería, María, justo frente a la de su hijo. Sentí que el aire se me escapaba. Intenté negarme, pero Camila no me dejó. Él necesita ver quién es usted. No para humillarlo, sino para recordarle de dónde viene. Quise discutir, pero las palabras no salían. En el fondo, parte de mí sabía que eso era justo lo que necesitaba. No venganza, sino equilibrio. Esa noche apenas dormí. Pensaba en el letrero, en el olor a pan, en el rostro de Julián viéndome levantarme desde las ruinas. Tenía miedo, sí, pero también una calma nueva. Como si el fuego no hubiera terminado conmigo, sino que apenas me estuviera forjando. A la mañana siguiente, Camila apareció con un contrato y un folder lleno de planos. Necesito su firma, socia. Me reí sin creerlo. Socia yo. Asintió. Sí. Yo pongo el dinero, usted el alma. Tomé la pluma con manos temblorosas y firmé. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que alguien me hacía un favor. Sentí que alguien creía en mí. Ese fue el inicio de algo que cambiaría no solo mi destino, sino el significado de lo que merecía. Los días siguientes fueron una mezcla de ruido, polvo y esperanza. Desde la ventana del hotel veía a los obreros levantar paredes nuevas donde antes solo había cenizas. Camila llegaba temprano con café y planos, siempre vestida con ropa de diseñador y esa energía que parecía mover al mundo. Yo, en cambio, me sentía como una pieza fuera de su lugar, observando cómo otros daban forma a algo que todavía me daba miedo soñar. Cada ladrillo que colocaban me recordaba el olor del humo, pero también la posibilidad de que el fuego no fuera el final. Camila tenía una precisión que impresionaba. Sabía elegir cada detalle: los pisos de mármol blanco, las lámparas con destellos dorados, las mesas de madera clara importadas de Italia. La belleza también alimenta, decía, y yo no podía discutirlo. La panadería iba tomando forma con una elegancia que jamás imaginé. A veces me sentía pequeña entre tanto lujo, pero ella insistía en que cada elemento tenía un sentido. Usted representa el esfuerzo, yo solo aporto la presentación. Esa frase se me quedó grabada. Una mañana,
Mientras supervisábamos los hornos nuevos, Camila recibió una llamada de su banco para confirmar una transferencia grande. Escuché fragmentos, números, autorizaciones, palabras que nunca había usado. Me dio un poco de vergüenza no entender del todo, pero también admiración. Cuando colgó, me explicó que todo estaba pagado, que la inversión era segura. Esto no es caridad, María, es justicia. Su convicción me desarmó. Entendí que ella no actuaba por lástima, sino por respeto. Los vecinos empezaron a curiosear. Algunos sonreían, otros murmuraban. La vieja María con la millonaria argentina, escuché varias veces. Fingí no oír, aunque por dentro dolía. Julián pasaba todos los días por la acera de enfrente. Su mirada era una mezcla de sorpresa y rabia. No me saludaba. Se quedaba observando los ventanales nuevos de vidrio espejado que brillaban con el sol. Cada vez que lo veía, me temblaban las manos, pero también sentía algo parecido a la calma. Era como si por fin lo que me destruyó estuviera obligado a mirarme de frente. Una tarde, Camila trajo un diseñador para decidir el nombre que iría en el letrero. Ella propuso Panadería Dolores. Al principio me negué. Eso suena a vanidad, le dije. Pero ella respondió, no es vanidad, es memoria. Su nombre debe quedar donde la vida la hizo renacer. Al final acepté, aunque el orgullo me pesaba. Ver mi nombre grabado en letras doradas me hizo llorar. No por la belleza del letrero, sino por lo que significaba. Después de tanto dolor, mi historia iba a tener una fachada limpia. Cuando instalaron los hornos, el aroma del pan recién horneado llenó la calle por primera vez. Me quedé quieta, respirando ese olor como si fuera el aire que me faltó el día del incendio. Camila me abrazó por detrás y dijo, así huele la dignidad. No supe si reír o llorar. Sentí el calor de los hornos en la cara y recordé el fuego que me lo quitó todo. Pero ese calor era distinto, este no destruía, este creaba. Pensé que, quizá, el mismo elemento que me había hundido podía ahora levantarme. Esa noche regresé a la pensión por última vez. Empaqué mis pocas cosas, un vestido, 2 fotos viejas y la caja de madera que había sobrevivido al incendio. Pagé la cuenta con los últimos billetes que me quedaban. La dueña del lugar me deseó suerte, aunque con ese tono que uno usa cuando no cree del todo en la suerte ajena. Caminé hacia la nueva panadería bajo un cielo sin estrellas. Las luces encendidas del local parecían un faro. Entré sola. Toqué el mostrador nuevo y sentí algo parecido a pertenecer otra vez. Al día siguiente, Julián se cruzó conmigo por primera vez desde el incendio. Se detuvo frente al local, fingiendo indiferencia. Esto no va a durar, dijo sin mirarme. Nadie te va a comprar pan, mendiga. Su voz sonó igual que aquel día, pero esta vez no me hizo temblar. Lo miré sin rencor. Tal vez tengas razón, hijo. Pero al menos lo intentaré. Dio media vuelta y se fue, dejando el eco de su furia flotando en el aire. En ese momento supe que la verdadera reconstrucción no era del edificio, sino de mi alma. Por la tarde, Camila organizó una pequeña reunión con los trabajadores. Trajo pasteles, brindó con vino tinto y me hizo hablar frente a todos. No estaba acostumbrada a hablar en público, pero las palabras salieron solas. Gracias por ayudarme a levantar no solo un lugar, sino mi historia. Algunos aplaudieron, otros sonrieron. Camila me tomó de la mano y me susurró, esto apenas empieza. No entendí entonces todo lo que quería decir, pero algo dentro de mí presintió que tenía razón. Cuando cayó la noche, me quedé sola en la panadería. Encendí las luces, caminé entre las mesas y respiré el aire nuevo. El brillo del mármol reflejaba mi silueta cansada, pero firme. Me senté detrás del mostrador, cerré los ojos y escuché el silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no había miedo en él. Solo un tipo de paz que todavía no sabía cómo merecer. ¿Y tú? ¿Aceptarías la ayuda de alguien del pasado para levantarte, o preferirías hundirte sola en tu orgullo? El amanecer de ese día tuvo algo distinto. El aire olía a pan caliente y a pintura nueva, una mezcla que me hizo pensar que el tiempo, después de todo, sí podía curar. Camila había organizado la inauguración con un detalle que me abrumaba. Llegaron floreros grandes con lirios blancos,
manteles de lino impecable y bandejas de cristal sobre las mesas. Yo me quedé un momento en la puerta, observando cómo mi nombre brillaba en letras doradas sobre la fachada. Panadería Dolores. Nunca imaginé ver mi vida resumida en un letrero. Camila caminaba de un lado a otro, revisando todo. Llevaba un vestido negro sencillo, pero su elegancia llenaba el espacio. El olor a perfume caro se mezclaba con el del pan recién salido del horno. En el mostrador principal colocó una bandeja de croissants perfectos y al lado una pequeña caja con la primera venta simbólica del día. El éxito se construye desde el primer billete, me dijo sonriendo. Yo apenas pude asentir. Tenía las manos heladas y el corazón desordenado. A media mañana la calle estaba llena. Vecinos, curiosos, periodistas y hasta el alcalde del barrio se acercaron. Nunca había visto tantas cámaras juntas. Camila, con una calma que me sorprendía, saludaba a todos, daba entrevistas, sonreía sin esfuerzo. Yo permanecía cerca del horno, intentando no pensar en Julián. Pero su figura apareció al otro lado de la acera. Estaba serio, con el delantal de su panadería, mirando sin parpadear la multitud frente a la mía. Sentí su rabia desde lejos, como un temblor invisible que quería atravesar la calle. Cuando el alcalde cortó el listón, la gente aplaudió. Camila me tomó del brazo y me empujó suavemente al frente. Diga algo, María. No estaba preparada. Improvisé unas palabras sencillas, agradeciendo la presencia de todos y repitiendo lo que ella me había enseñado, que la dignidad no se quema, solo se transforma. Hubo un silencio breve antes de que volvieran los aplausos. No supe si fueron sinceros, pero bastó para que las lágrimas me ardieran en los ojos. Camila aplaudió conmigo, discreta, como quien sabe que el aplauso verdadero viene del alma. Dentro del local, el ambiente era cálido. El sonido del horno, el olor a mantequilla, el brillo de los pisos de mármol. Había música suave y risas. Los clientes probaban el pan y decían que tenía sabor a hogar. Yo los escuchaba desde el mostrador y me parecía irreal. Durante años soñé con tener un lugar donde la gente se sintiera en paz, y ahora estaba allí, rodeada de rostros que no conocía pero que me devolvían algo parecido al respeto. Julián entró unos minutos después. No me miró. Caminó entre la gente fingiendo curiosidad. Se detuvo frente a las vitrinas, observó los precios, los detalles. Sabía que todo lo que veía superaba su local. Cuando pasó junto a mí, sonrió con sarcasmo. Muy bonito, mamá. Pero a ver cuánto dura. No respondí. Me limité a sostenerle la mirada. Detrás de su sonrisa había algo que no supe si era miedo o vergüenza. Camila lo notó desde el otro extremo y se acercó, cortés, sin agresividad. Bienvenido, Julián. Todos los comienzos son difíciles, ¿verdad? Él apretó la mandíbula y se fue sin contestar. La tarde cayó lentamente. La panadería seguía llena. Los periodistas querían fotos y preguntas. Uno de ellos me pidió una entrevista. Camila me animó. Hable desde el corazón. Me senté frente a la cámara y conté lo esencial, cómo el trabajo da sentido a la vida, cómo a veces el fuego no destruye, sino que purifica. Al terminar, el reportero me dio la mano y dijo: «Usted inspira, señora Dolores». No supe qué decir. Yo solo había sobrevivido. Nunca pensé en inspirar a nadie. Cuando cerramos, el piso estaba lleno de migas y risas. Los trabajadores recogían las mesas mientras Camila abría una botella de champán francés para celebrar. «A su nueva vida», dijo, levantando la copa. «Brindamos». El sonido del cristal al chocar fue una promesa silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la soledad como un castigo. Había vuelto a construir algo que tenía alma, y eso valía más que cualquier fortuna. Esa noche me quedé sola, limpiando el mostrador. Toqué las letras grabadas sobre el vidrio, mi nombre, mi historia. Pensé en Julián, en cómo lo amé desde el primer día, y en cómo su desprecio me había empujado hasta aquí. No sabía si algún día entendería mi dolor, pero sí supe algo. El amor de una madre puede romperse, pero nunca se extingue. Me fui a casa con el olor del pan pegado a la ropa y la certeza de que la vida, a veces, devuelve lo que el fuego roba. Las primeras semanas después de la inauguración fueron un torbellino.
Cada mañana la fila frente al local se hacía más larga. Las vecinas llegaban temprano solo para oler el pan, los niños corrían alrededor del mostrador, y yo apenas podía creer lo que veía. La panadería se había vuelto parte del barrio. Camila, con su precisión habitual, revisaba las cuentas cada noche y me mostraba las cifras. «Esto es éxito, María, no suerte», decía mientras firmaba los comprobantes con su pluma dorada. Yo asentía sin hablar, todavía incrédula de que todo eso me perteneciera un poco. El lugar se llenó de detalles que lo hacían distinto. Las mesas de mármol reflejaban la luz del amanecer, los frascos de cristal mostraban galletas de mantequilla, y una lámpara de cristales colgaba justo sobre la caja registradora. Camila insistía en que la elegancia también podía ser cálida. «No es lujo, es respeto por el cliente», me repetía cada vez que dudaba. Y tenía razón. Las personas entraban no solo a comprar pan, sino a sentirse bien. Era como si la dulzura tuviera memoria y supiera dónde quedarse. Con el tiempo, los clientes de Julián empezaron a cruzar la calle. Al principio llegaban con timidez, buscando pretextos. «Solo vengo a probar el café», dicen que su pan es más suave. Pero después se quedaban. Volvían al día siguiente. Traían a sus familias. Yo los atendía sin orgullo ni revancha, solo con calma. No era mi culpa que eligieran quedarse. Julián los observaba desde su vitrina, con los brazos cruzados, fingiendo que no le importaba. Pero su mirada lo traicionaba. Esa mezcla de incredulidad y rabia solo la conocía yo. Una tarde, mientras acomodaba bollos en la bandeja de plata italiana, lo vi entrar. No traía sonrisa ni saludo. Se detuvo frente al mostrador y pidió un café. Me temblaron las manos al servirlo. «¿A qué viene, Julián?», pregunté en voz baja. «A ver si tanto ruido vale la pena», respondió. Tomó un sorbo, hizo una mueca y dejó la taza a medio terminar. «No está tan bueno». Pero su tono no tenía convicción. «Lástima que tus clientes piensen distinto», le contesté sin levantar la voz. Se fue sin responder, y por primera vez, no sentí culpa. Esa noche, cuando cerramos, Camila me abrazó. «No permita que su hijo la derrumbe con palabras. Él no entiende aún lo que usted representa». Me quedé pensando en eso. No lo representaba todo, solo la parte de mí que sobrevivió. Tal vez eso era lo que más le dolía a él, verme de pie sin necesitar su perdón. Encendí una vela en la repisa del horno, un gesto pequeño que se volvió rutina. No era superstición, era agradecimiento. La flama me recordaba lo que el fuego podía quitar y también lo que podía dar. Los días siguientes confirmaron que la suerte había cambiado. Una crítica de gastronomía escribió una nota sobre nosotros en el periódico. Hablaba del sabor casero, de la calidez del servicio y del toque de hogar con aroma a mantequilla. Desde entonces, el local no volvió a estar vacío. Camila mandó imprimir tarjetas con el nuevo logo y me pidió que aprendiera a firmar los recibos. «Usted es la dueña también», insistió. Al principio me negaba. Pero un día, sin pensarlo, firmé uno. Y sentí que, al fin, volvía a tener nombre. Julián, en cambio, comenzó a cerrar temprano. Los rumores decían que discutía con su esposa por las pérdidas. Yo lo veía de lejos, cansado, demacrado, con el delantal arrugado. No me alegraba su caída, aunque una parte de mí pensaba que el destino, a veces, se encarga solo. Una tarde intenté acercarme, ofrecerle café. No aceptó. «No necesito tu lástima», dijo sin mirarme. Lo dejé ir. Sabía que había heridas que el tiempo todavía no quería tocar. Y aprendí que a veces amar también es saber no insistir. Los domingos eran los días más bonitos. Los niños llenaban el local, el aroma del pan dulce inundaba la calle y la música suave acompañaba el murmullo de las charlas. Yo me quedaba detrás del mostrador observando. Cada sonrisa, cada cliente satisfecho era un recordatorio de que el esfuerzo todavía tiene recompensa. Camila pasaba al mediodía, revisaba las cuentas y me daba un beso en la mejilla. «Está aprendiendo a ser empresaria», bromeaba. Yo solo sonreía, pensando en lo lejos que había llegado desde aquellas cenizas. Una tarde de lluvia, mientras guardábamos los últimos panés, encontré en el buzón una carta sin remitente. Era de Julián.
Solo decía, no me ignores. No he terminado. Sentí un escalofrío. No era amenaza, pero sí una advertencia. La guardé en el cajón sin mostrársela a Camila. No sabía si era un llamado de arrepentimiento o de resentimiento. Pero dentro de mí algo se preparó, una calma alerta que no supe explicar. Esa noche, antes de dormir, abrí las ventanas del cuarto. La ciudad olía a pan y a lluvia. Cerré los ojos y recordé el incendio. El fuego ya no dolía igual. Ahora era parte de mi historia, como una cicatriz que no escondo. Me dormí con una certeza nueva. Todo lo que un día se quema puede volver a encenderse, pero con una luz distinta, una que no destruye, una que guía. La mañana empezó tranquila, como cualquier otra. El aroma del pan llenaba el local y las vitrinas brillaban bajo la luz del sol. Pero desde temprano sentí un peso en el aire, una especie de silencio que anunciaba algo. Camila había salido a revisar una propiedad, así que me quedé sola atendiendo. A eso de las 11, la puerta se abrió y lo vi entrar. Julián. Su cara era dura, sus ojos cansados. No traía el delantal, solo una chaqueta de mezclilla gastada. Caminó directo hacia el mostrador y se detuvo frente a mí sin decir palabra. Necesitamos hablar, soltó al fin, con ese tono que no aceptaba negativa. Le hice un gesto para que esperara mientras terminaba de cobrar a una clienta. Cuando nos quedamos solos, me crucé de brazos. ¿Qué quieres, Julián? Me observó con una mezcla de enojo y orgullo herido. Te compro la panadería. Pago lo que pidas. No quiero competencia frente a mi local. Por un instante pensé que estaba bromeando, pero su expresión era seria. No está en venta, hijo, respondí tranquila. Esto no es un negocio para mí, es mi vida. Julián rió con desprecio. Tu vida fue hace años. Ahora esto es mío. Yo soy el que vende pan, tú solo estás jugando a la empresaria porque una argentina con dinero te lo permite. Sus palabras me atravesaron, pero me negué a mostrar debilidad. No necesito permiso de nadie para trabajar. Si crees que esto es un juego, quédate mirando cómo se juega dignamente. Le tembló la mandíbula. No sabes con quién te metes, dijo entre dientes. Sí sé, respondí. Con mi hijo, al que todavía quiero, pero que ha olvidado lo que es el respeto. Por un momento su rostro se quebró. La ira cedió paso al cansancio, como si por dentro también se estuviera desmoronando. No sabes lo difícil que es ver a todos cruzar la calle para comprarte a ti, murmuró. Entonces cruza tú también, le contesté sin alzar la voz. Me miró como si buscara el rastro de la madre dócil que conocía, pero ya no estaba ahí. Estaba otra, hecha de ceniza y paciencia. Dio un paso hacia atrás, y con un golpe de rabia, derribó una silla. «Te vas a arrepentir, vieja», gritó antes de salir dando un portazo. Me quedé quieta, escuchando el eco de sus pasos alejarse. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de tristeza. Miré alrededor y sentí el contraste entre la calma del lugar y el torbellino dentro de mí. Las luces cálidas reflejaban el brillo del mármol, los hornos mantenían su calor constante, y el olor del pan recién hecho me recordaba que la vida seguía su curso, incluso cuando el corazón se partía un poco más. Respiré hondo. Había sobrevivido al fuego, podía sobrevivir a una discusión. Camila regresó por la tarde y notó el desorden. «¿Qué pasó aquí?», preguntó. Le conté todo, sin dramatismos. Escuchó en silencio, moviendo apenas la cabeza. «Su hijo está asustado», dijo finalmente. «Cuando la gente tiene miedo, ataca. No lo justifica, pero lo explica». Luego me miró con ese gesto que siempre mezclaba ternura y estrategia. «Déjeme manejarlo. Usted siga horneando». Yo asentí. Aprendí a confiar en su forma de ver la vida, tan distinta de la mía, tan práctica. Esa noche, mientras revisábamos las cuentas, Camila me mostró un informe con las ganancias del mes. Los números eran claros. Estábamos creciendo. «Esto es lo que asusta a su hijo», comentó. Me enseñó la gráfica, con las líneas ascendiendo como si fueran alas. «No es solo dinero, es poder. Usted está recuperando el suyo, aunque no se dé cuenta». Pensé en eso mientras firmaba los comprobantes.
Nunca había tenido una cuenta conjunta ni una tarjeta de crédito a mi nombre. Ahora, ver mi firma ahí me hizo sentir que, por fin, mi esfuerzo tenía valor tangible. A la mañana siguiente, Julián no abrió su panadería. Su puerta permaneció cerrada todo el día. Los vecinos murmuraban, los clientes venían a preguntarme si sabía algo. No supe qué responder. Camila se limitó a decir, todo ciclo tiene su final. Pero en mi interior, algo se resistía a alegrarse. No quería verlo hundido, solo quería verlo aprender. No era venganza lo que me movía, era justicia del alma. Aunque, tal vez, una parte de mí necesitaba que entendiera el peso de su desprecio. Esa noche soñé con fuego otra vez. Pero no era el incendio, sino una flama suave, pequeña, que iluminaba mi cocina. En el sueño, Julián estaba ahí, amasando pan a mi lado, sin hablar. Cuando desperté, todavía tenía el olor del pan en la memoria. A veces los sueños no anuncian futuro, solo recuerdan lo que todavía deseamos. Me quedé mirando el techo hasta que amaneció, sintiendo que la historia entre mi hijo y yo aún tenía páginas por escribir. El día empezó con un silencio raro, de esos que uno siente antes de que algo se rompa. Al llegar a la panadería, el olor habitual a pan recién hecho no estaba. Abrí la puerta y sentí un aire denso, distinto. Camila había llegado antes que yo y la encontré de pie, frente a la máquina de café, con el ceño fruncido. «No prende», dijo con voz seca. Me acerqué y vi los cables cortados, como si alguien hubiera querido borrar nuestro esfuerzo de un tajo. El corazón me dio un vuelco. No había duda, alguien nos había saboteado. Camila se agachó a revisar los enchufes. Su perfume elegante contrastaba con el olor metálico del cable quemado. «Esto no es un accidente», murmuró. Revisamos los cajones, las cajas, el horno. Todo estaba en orden, salvo por el silencio incómodo de saber que alguien había entrado sin ser visto. «Cierra el local por hoy», me pidió. «Voy a llamar a seguridad privada. Si quieren guerra, la tendrán, pero con elegancia». La escuché hablar por teléfono en tono firme, usando palabras que me resultaban ajenas. Contrato, monitoreo, vigilancia nocturna. Por la tarde llegaron los técnicos para instalar cámaras. En pocas horas, el local estaba lleno de cables nuevos y pantallas pequeñas que mostraban cada rincón del lugar. Camila se movía entre ellos con autoridad, sin perder su estilo. Traía un abrigo de lana clara y un bolso de cuero. Yo la observaba con cierta admiración. Había algo en su forma de enfrentar los problemas que me hacía pensar que la vida, cuando se planea, también puede resistir golpes. «No dejaremos que la maldad apague lo que usted encendió», me dijo al despedirse. Esa noche no pude dormir. Cerré la panadería temprano y me quedé en la cocina, horneando panecillos pequeños para distraer la mente. El sonido del horno, el crujir de la corteza al salir, el calor en el rostro, todo me calmaba. Pero en el fondo sabía que algo se estaba gestando fuera de mi alcance. Tomé una hoja y empecé a escribir una carta para Julián. No la terminé. No supe si quería reclamarle, advertirle o simplemente volver a hablarle como antes. La dejé sobre la mesa, junto al pan recién hecho, como si el aroma pudiera protegerme. A la mañana siguiente, Camila llegó con una carpeta bajo el brazo. «Traigo las grabaciones de anoche», dijo sin rodeos. La acompañé hasta el cuarto de vigilancia. En las pantallas aparecía el local vacío, la calle iluminada por faroles y luego, una sombra. Una figura encapuchada forzó la puerta trasera, se movió con rapidez y se acercó a la máquina de café. No se veía el rostro, pero sí los movimientos, seguros, familiares. Camila detuvo el vídeo justo cuando el intruso se giró hacia la cámara. Los zapatos. Mi corazón se hundió. Eran los de Julián. No dije nada. Me quedé mirando la pantalla, sin poder respirar. Camila me observó en silencio, esperando mi reacción. «Es mi hijo», susurré. Ella asintió con cuidado. «Lo sé». Me llevé las manos al rostro. No lloré, pero el silencio entre nosotras lo dijo todo. «No lo denuncies», pidió ella con suavidad. «Hay heridas que no se curan con castigo, sino con vergüenza. Déjame manejarlo». Asentí sin fuerzas. Por dentro,
Sentí un vacío tan hondo que ni el pan caliente podría llenarlo. Ese día trabajamos en silencio. Ninguna mencionó el vídeo. Yo horneaba, Camila atendía llamadas y los clientes entraban sin notar nada. Sonreía por inercia, servía café como si no supiera que el aroma ocultaba una traición. A mediodía, Camila me dejó encargada del local mientras iba a una reunión. Mantenga la calma, me dijo antes de irse. A veces la dignidad también se defiende callando. Quise creerle. Pero cuando quedé sola, me costó contener el temblor de las manos. Al anochecer, salí a barrer la acera. El cielo se nublaba, y el viento traía polvo y hojas secas. De pronto, lo vi cruzar la calle. Julián. Se detuvo frente a mí, con los ojos rojos. Solo venía a ver cómo estabas, murmuró. Su voz sonaba tensa. Bien, gracias, respondí con frialdad. Él bajó la mirada. Te juro que yo no. No lo dejé terminar. No jures nada, hijo. Las pruebas hablan solas. Sus labios temblaron. No quise lastimarte, dijo al fin, y se fue antes de que pudiera responder. Cerré el local y me quedé sentada en una de las mesas, mirando el reflejo del letrero en la ventana. Las luces del interior proyectaban sombras suaves sobre el piso de mármol. Me pregunté en qué momento mi hijo se convirtió en alguien capaz de destruir lo que yo amaba. Tal vez no fue de repente. Tal vez lo había perdido poco a poco, entre silencios y decepciones. Esa noche, por primera vez, no recé por él. Solo pedí que la vida le mostrara el peso de sus decisiones. Antes de irme, revisé las cámaras una última vez. La imagen congelada de sus zapatos seguía ahí, como un recordatorio. Lo apagué todo y cerré la puerta con llave. Afuera, el viento soplaba fuerte y el cielo prometía lluvia. Caminé despacio hacia casa, sintiendo que el amor de madre puede resistirlo casi todo, pero la traición deja un eco que ni el tiempo borra. ¿Y tú? ¿Podrías perdonar a alguien que destruyó tu trabajo por envidia, aunque llevara tu misma sangre? Pasé la noche en vela, sentada frente a la ventana del cuarto, mirando cómo la lluvia golpeaba los vidrios. No podía dejar de pensar en las imágenes de las cámaras, en esos zapatos que conocía desde que Julián era niño. Me dolía el pecho, un dolor distinto, más hondo que el del incendio. Aquello no era solo una pérdida material, era la confirmación de que lo había perdido a él también. En el silencio del cuarto, me descubrí preguntando en voz baja, ¿dónde te perdí, hijo? Nadie respondió, solo el sonido del agua llenando la calle. Al amanecer, decidí ir temprano a la panadería. Quería distraerme, pero al abrir la puerta sentí el mismo vacío que la noche anterior. Encendí las luces, acomodé las bandejas, limpié las vitrinas con cuidado, buscando un poco de orden entre tanto caos emocional. A media mañana llegó Camila, vestida con un abrigo beige y botas oscuras. Traía el cabello recogido y una mirada serena. «No ha dormido, ¿verdad?», me dijo sin preguntar. Negué con la cabeza. Soñé con él. Pero no era mi hijo, era un desconocido con su rostro. Camila dejó su bolso sobre el mostrador y me ofreció una taza de café. «Escúcheme, María», comenzó, con esa calma que siempre imponía respeto. «Sé que duele, pero usted no puede cargar con lo que él elige hacer. Tiene que pensar como mujer, no solo como madre». Me quedé callada. Su frase me dolió, pero tenía razón. Había pasado toda mi vida defendiéndolo, justificando cada error, creyendo que el amor lo curaba todo. Pero el amor, sin límites, también puede volverse ciego. Y yo llevaba años sin ver. Después del mediodía, Camila me pidió acompañarla a una reunión en el centro. Dijo que era importante, pero no explicó más. Acepté sin ganas. Subimos a su auto, un sedán elegante con asientos de cuero que olía a perfume floral. Durante el trayecto no hablamos mucho. Ella revisaba mensajes en su teléfono y yo miraba por la ventana, dejando que los edificios pasaran como sombras. Cuando llegamos, descubrí que el lugar era un hotel de lujo con un salón reservado. «Solo siéntese y confíe en mí», me dijo mientras me guiaba hacia adentro. Dentro del salón había una pantalla grande y una docena de sillas vacías.
Camila saludó a un grupo de hombres trajeados que parecían inversores o periodistas. No entendí bien qué pasaba hasta que vi el título proyectado: Reconstrucción y Valor. De pronto me di cuenta de que el evento era una presentación de su empresa, y yo, sin saberlo, era parte de ella. Camila me pidió subir al escenario cuando mencionó mi nombre. «Esta es María Dolores Herrera, ejemplo de fortaleza y dignidad», dijo. Sentí las piernas flojas, pero subí. Los aplausos me parecieron lejanos. En la pantalla, detrás de mí, aparecieron imágenes de la panadería, de mi trabajo, de mí amasando pan con una sonrisa cansada. Era mi vida convertida en historia. Cuando terminó, Camila me abrazó frente a todos. «Esto es lo que significa reconstruirse», dijo. Entonces lo vi. Entre los asistentes, al fondo del salón, estaba Julián. Su rostro pálido, los ojos clavados en mí. No supe cómo había llegado ahí. Por un segundo pensé que todo se derrumbaría de nuevo. Camila lo notó también, pero no detuvo su discurso. Continuó hablando con firmeza, presentando cifras, logros, nombres. Yo no podía apartar la vista de mi hijo. Tenía el rostro desencajado, y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que no esperaba: vergüenza. Bajó la cabeza, apretó los labios y se dio la vuelta. No se fue, pero tampoco se acercó. En ese instante comprendí que el vídeo lo había alcanzado, que Camila había hecho llegar la grabación a quien debía verla. No era venganza, era consecuencia. Cuando el evento terminó, me acerqué a ella, confundida. «¿Por qué lo hiciste?». Camila tomó aire y me respondió sin rodeos: «Porque él necesitaba verse desde fuera. No hay castigo más fuerte que mirarte en tus errores». Me quedé callada, asimilando sus palabras. No supe si agradecerle o reprocharle. Tal vez ambas cosas. Por primera vez, no supe cómo sentirme respecto a Julián. No era odio, ni amor, ni compasión. Era algo más profundo, la aceptación de que ya no podía salvarlo. Esa noche, de regreso a casa, abrí la ventana y respiré el aire húmedo de la ciudad. La lluvia había cesado. Pensé en todo lo vivido, en el fuego, en la traición, en ese extraño evento donde mi vida se volvió ejemplo para otros. No quería ser ejemplo de nada. Solo quería paz. Miré mis manos, marcadas por años de trabajo. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Y comprendí que tal vez la paz llega cuando dejamos de luchar contra lo inevitable. Cerré la ventana y me recosté. Por primera vez en meses, dormí sin soñar. Desperté temprano con una sensación extraña en el cuerpo, como si algo estuviera por terminar y empezar al mismo tiempo. Camila me había llamado la noche anterior, insistiendo en que asistiera a una ceremonia organizada por el hotel donde se celebraría una donación a mujeres trabajadoras. No entendí por qué quería que fuera, pero acepté. Me vestí con el único vestido elegante que tenía, uno color vino que me había regalado ella para la inauguración. Me peiné con calma, sintiendo el peso de los años en cada movimiento, pero también una dignidad nueva. Cuando llegamos al Hotel Imperial, el aire olía a flores frescas y perfume caro. En el vestíbulo, las paredes estaban cubiertas con mármol gris y espejos grandes que reflejaban a la gente que pasaba. El piso brillaba tanto que me daba miedo pisarlo. Camila caminaba segura, saludando a todos, mientras yo me sentía fuera de lugar. «Hoy no es un día común», me susurró, sin darme más detalles. Al entrar al salón principal, un candelabro enorme de cristal iluminaba el techo, y una música suave flotaba entre las conversaciones. Me senté en la segunda fila, observando los rostros sonrientes de mujeres vestidas con elegancia. Había trajes sastre, joyas discretas, zapatos que costaban más que mi antiguo horno. Me pregunté qué hacía yo ahí, entre tanta gente importante. Camila subió al escenario y comenzó a hablar. Su voz era firme, pausada, llena de autoridad.
Habló de los valores del trabajo, del renacer después de la pérdida, del poder de las segundas oportunidades. Al principio creí que era un discurso más, hasta que escuché mi nombre. María Dolores Herrera es el reflejo vivo de lo que significa reconstruirse desde las cenizas. Sentí que el corazón se me detuvo. Todos voltearon hacia mí. No supe cómo reaccionar. Camila extendió su mano desde el escenario. Por favor, acompáñeme. Subí despacio, con las piernas temblorosas. Los aplausos resonaron, las luces me cegaban. Me abrazó con fuerza. Este reconocimiento es suyo, no mío. Detrás de nosotros, en la pantalla gigante, comenzaron a proyectar imágenes de mi panadería, de mis manos amasando, de los clientes sonriendo. Ver mi historia así, en público, fue como mirar mi alma desde fuera. Y entonces lo vi. Al fondo del salón, de pie, estaba Julián. Llevaba un traje oscuro y el rostro tenso. No aplaudía, solo me miraba. Su expresión era una mezcla de orgullo y dolor. Me temblaron los labios. No esperaba encontrarlo ahí, mucho menos después de todo. Camila lo notó, pero continuó hablando. El verdadero espejo de cristal no es este salón, sino la conciencia. Solo los valientes se atreven a mirarse en ella. Sentí que esa frase estaba dirigida a él. Julián bajó la cabeza y se sentó, derrotado. Cuando el evento terminó, la gente se acercó a felicitarme. Algunos querían fotos, otros me abrazaban. No sabía cómo comportarme. Me sentía agradecida, pero al mismo tiempo confundida. Camila, sonriente, me entregó una placa de reconocimiento y me dijo al oído: «Ya lo vio. Era necesario». Entendí entonces que todo había sido planeado. No para exhibirlo, sino para devolverle el reflejo que se negaba a mirar. El espejo de cristal no era el del hotel, era la verdad que lo perseguía. Al salir, Julián me esperaba junto a la puerta. No hablaba, solo me observaba con una tristeza que nunca le había visto. «Mamá», murmuró. Esa palabra me rompió. Llevábamos meses sin pronunciarla. «No vine a reclamarte», continuó. «Solo quería verte de pie». Sentí que algo se movía dentro de mí, una mezcla de alivio y dolor. «Estoy de pie desde el día en que me llamaste mendiga», respondí, sin enojo, solo con la verdad. Él asintió, bajó la mirada y se marchó sin decir más. Esa noche regresé sola a casa. La placa descansaba sobre la mesa, brillando bajo la luz amarilla del foco. La miré un largo rato. No era un trofeo, era un recordatorio. El reflejo que Camila había puesto frente a mí no era solo para él, también era para mí. Aprendí que la dignidad no necesita aplausos, solo coherencia. Y que, a veces, lo más valiente que se puede hacer es permanecer en silencio cuando el mundo te está viendo. Me acosté con la sensación de haber cerrado una puerta sin rencor. No sabía qué vendría después, pero por primera vez, no temía el mañana. Había entendido que no siempre se gana restaurando lo perdido. A veces, se gana dejando que lo roto siga siendo espejo, no herida. Durante varios días después del evento, no supe nada de Julián. Ni llamadas, ni mensajes, ni rumores. El barrio seguía su ritmo habitual, pero yo sentía un vacío que no sabía explicar. La panadería marchaba bien, los clientes seguían llegando, y sin embargo, algo en mí estaba inquieto. Cada vez que oía el timbre de la puerta, creía verlo entrar. Cada vez que alguien con su voz pedía café, el corazón me daba un salto. Era absurdo, lo sabía, pero el silencio de un hijo pesa más que cualquier palabra. Una tarde, mientras ordenaba las facturas y revisaba la caja, Camila entró con paso firme. Su hijo cerró la panadería, me dijo sin rodeos. Me quedé inmóvil. ¿Estás segura?, pregunté. Sí. Lo vi. El local está vacío. Ni hornos, ni mostradores. Se fue. No supe qué sentir. Parte de mí quería correr a buscarlo, pero otra parte se negaba. Había elegido su camino, y yo ya no podía salvarlo. Solo atiné a decir, entonces ya tocó fondo. Camila me miró con tristeza. A veces tocar fondo es la única forma de mirar hacia arriba. Esa noche caminé hasta su antiguo local.
Las cortinas metálicas estaban cerradas, y el letrero medio caído. Me acerqué y vi un pedazo de papel pegado con cinta. Gracias por todo. Nos mudamos. Nada más. No decía dónde, ni con quién. Sentí un hueco en el pecho. Apoyé la mano sobre la puerta fría y cerré los ojos. Recordé su risa de niño, su primer pan, su orgullo cuando abrió aquel negocio. Todo eso se mezcló con el eco de su desprecio. Entendí que las heridas más hondas no se cierran con tiempo, sino con verdad. Los días pasaron lentos. Camila se encargaba de casi todo en la panadería mientras yo me refugiaba en el trabajo manual. Amasar, hornear, limpiar, empezar otra vez. Era mi forma de no pensar. La harina se volvió mi consuelo, el olor del pan mi refugio. Los clientes notaban mi silencio, pero nadie preguntaba. Un día, al cerrar el local, vi a un hombre sentado en la acera de enfrente. Pensé que era un desconocido, hasta que lo escuché hablar. Mamá. La voz era apenas un hilo. Me giré despacio. Julián estaba ahí, con el rostro demacrado, la barba crecida y la ropa sucia. Parecía haber envejecido años. Caminé hacia él sin saber si abrazarlo o reclamarle. No tengo nada, mamá, murmuró. Perdí todo. El dinero, el negocio, los clientes, hasta Laura. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué quieres de mí, hijo?, pregunté. Nada, respondió. Solo verte. Nos quedamos en silencio, mirándonos. La calle estaba vacía, el aire frío. Ese silencio pesaba más que todos los reproches que no dije. Le ofrecí pasar al local. Entró despacio, mirando todo con una mezcla de nostalgia y vergüenza. Huele igual que antes, dijo. No, hijo. Huele distinto. Huele a empezar de nuevo. Se sentó en una de las mesas y bajó la cabeza. No merezco estar aquí, murmuró. Tal vez no, respondí, pero aún así estás. Le serví un café, y mientras lo tomaba, noté que le temblaban las manos. Quise tocarlo, pero me contuve. A veces el amor también debe aprender a esperar. Camila apareció unos minutos después. No se sorprendió al verlo. Lo saludó con educación y le dejó un sobre en la mesa. Aquí tiene una oferta, dijo con serenidad. Un empleo. Nada más, nada menos. Julián la miró confundido. Un empleo. Ella asintió. Sí, en la panadería. Empieza mañana. Limpiando hornos. Él se quedó mudo. Me buscó con la mirada, esperando que lo negara. Pero no lo hice. Acepta, hijo. No es humillación. Es comienzo. Tardó unos segundos en asentir. Está bien. Esa noche, cuando cerramos, Camila me abrazó sin decir palabra. Hizo lo correcto, susurró. El trabajo limpia la vergüenza. Yo asentí, aunque por dentro me invadía una tristeza serena. No era triunfo, ni venganza, era una especie de justicia callada. Pensé en lo irónico que era. El hijo que un día me llamó mendiga ahora iba a limpiar los hornos de la panadería que despreciaba. Pero no lo disfruté. Solo sentí que, quizá, así empezaba su redención. Al día siguiente, Julián llegó puntual. Llevaba una camisa limpia, los ojos bajos. Nadie dijo nada. Le di instrucciones simples: barrer, limpiar, ayudar con los hornos. Trabajó en silencio todo el día. No se quejó, no miró a nadie. Al final de la jornada, me dio las gracias. Esa noche, al verlo salir, sentí que el fuego que nos separó empezaba, poco a poco, a volverse luz. Esa semana dormí mejor. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin entendí algo. El perdón no siempre se dice. A veces se demuestra trabajando juntos en silencio, respirando el mismo aire sin rencor. Y eso, aunque doliera, ya era un milagro. Los primeros días de Julián en la panadería fueron una prueba para ambos. Llegaba temprano, con el cabello despeinado y ojeras profundas, pero sin quejarse. Empezaba limpiando los hornos, fregando el suelo, acomodando bandejas. Yo lo observaba sin decir mucho, intentando no tratarlo como a un hijo, sino como a un empleado más.
Al principio me costaba. Cada vez que lo veía agacharse a recoger algo, sentía una punzada en el pecho. No era orgullo, era tristeza. Nadie imagina que la vida pueda dar una vuelta tan grande. Camila venía algunos días a revisar el negocio. Se comportaba con profesionalismo, aunque en su mirada había una compasión silenciosa hacia él. Déjelo que aprenda a su ritmo, me aconsejaba. Julián la escuchaba con respeto, pero sin levantar la vista. Al final del día, ella solía dejarle tareas simples: limpiar vitrinas, revisar el inventario, aprender a hornear panecillos. No lo humillaba. Lo trataba con la misma firmeza con la que me había ayudado a reconstruirme. Quizá por eso él no se rebelaba. Por primera vez en mucho tiempo, obedecía. Una tarde, mientras amasábamos, el silencio se hizo más largo de lo normal. Julián rompió la quietud. Nunca pensé que el trabajo de las manos fuera tan duro. Me detuve un momento, limpié la harina de mi delantal y le respondí: por eso vale tanto. No dijo más. Seguimos trabajando lado a lado, escuchando solo el sonido del horno. Era una conversación corta, pero significativa. En sus ojos había algo distinto: cansancio, sí, pero también respeto. Tal vez estaba empezando a entender lo que durante años le intenté enseñar con palabras. Poco a poco empezó a cambiar su actitud. Llegaba puntual, barría sin que se lo pidiera, se quedaba más tiempo de lo necesario. A veces lo encontraba repasando las recetas viejas que guardaba en una libreta gastada. No sabía qué escribías, le dije un día. Aprendí mirando tus notas, respondió sin levantar la vista. Sonreí sin que me viera. Ese pequeño gesto, esa humildad nueva, era más valiosa que cualquier disculpa. El orgullo que lo había cegado parecía haberse ido con el humo de su fracaso. Camila notó el cambio y me lo comentó una noche. Está aprendiendo, María. No solo a hacer pan, sino a ser hombre. Asentí. Y yo estoy aprendiendo a mirarlo sin dolor. Ella sonrió. Eso es perdón. La frase me acompañó el resto del día. Comprendí que el perdón no era olvidar, ni justificar, sino aceptar lo que fue y dejarlo en paz. Empecé a hablarle con más suavidad, a dejarlo tomar pequeñas decisiones en el negocio. Era su manera de recuperar la voz sin volver a perder el respeto. Con el paso de las semanas, la relación se volvió menos tensa. Algunos clientes lo reconocieron y lo saludaban con afecto. «Qué gusto verlo trabajando aquí», le decían. Él respondía con educación. Cuando un cliente le dio propina, la rechazó. «No la necesito, gracias». Después, al verme observarlo, explicó: «Lo que quiero es ganarme mi lugar, no comprarlo». Aquellas palabras me hicieron contener las lágrimas. A veces la redención llega en frases simples, dichas sin intención de impresionar. Una mañana, mientras revisaba las cuentas, lo vi acercarse con una caja de cartón. «Esto lo encontré entre tus cosas», dijo. Era la caja que había sobrevivido al incendio. La abrí con cuidado. Dentro estaban mis herramientas de costura, unas fotos viejas y el papel con el número de teléfono de Camila. «Nada de esto habría pasado sin ti», le dije. Él negó con la cabeza. «Tampoco sin ti, mamá». Fue la primera vez que me llamó así desde el incendio. Esa sola palabra me devolvió años de silencio. Esa tarde cerramos temprano. Julián preparó pan dulce para los niños del barrio y los invitó a entrar. Verlo repartir sonrisas me devolvió algo que creía perdido. Camila llegó justo a tiempo para presenciarlo. «Mírelo», me susurró, «ese muchacho ya no es el mismo». Tenía razón. El resentimiento en su mirada se había transformado en gratitud. Había encontrado su lugar, no porque se lo diéramos, sino porque lo construyó con sus propias manos. Cuando todos se fueron, me quedé sola con él, limpiando las mesas. «¿Sabes qué aprendí, mamá?», dijo mientras secaba una bandeja. «Que la soberbia también se paga con hambre». No respondí. Solo lo abracé, sin palabras. El horno aún estaba encendido, el aire tibio. En ese silencio comprendí que la humildad puede ser el pan más difícil de hornear, pero también el que más alimenta. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debe perdonar cualquier cosa a un hijo, incluso cuando el dolor parece imposible de sanar?
Con el paso de los meses, la rutina empezó a tener un ritmo nuevo, casi armonioso. Julián se adaptó al trabajo con una humildad que nunca le había visto. Ya no llegaba tarde, no discutía, y se le veía concentrado. A veces lo sorprendía corrigiendo recetas, ajustando temperaturas o inventando combinaciones nuevas. Tenía paciencia, y eso me conmovía. Camila lo observaba de lejos, sonriendo cada vez que lo veía atender a los clientes con respeto. Su hijo ha encontrado su redención, me dijo una tarde. Y por primera vez, sentí que esa palabra no sonaba exagerada. La panadería también cambió. Los clientes pedían por su nombre, las ventas crecían, y empezaron a llegar turistas atraídos por las fotos en redes sociales. Camila decía que el local ya tenía identidad de marca. Yo sonreía sin entender mucho, pero sabía que se refería al alma. El olor a pan, el sonido de las risas, la calidez del lugar, todo tenía vida. Una periodista vino a hacer un reportaje sobre mujeres emprendedoras y me pidió una entrevista. Acepté. Hablé de esfuerzo, de pérdidas y de segundas oportunidades. Pero en el fondo, sabía que la historia real era la de Julián. Él se había vuelto el corazón de la panadería. Los niños del barrio lo buscaban para verlo decorar los pasteles, y los vecinos le pedían consejos. Ya no se escondía de la gente. Una tarde, mientras lo veía reír con un grupo de clientes, sentí un orgullo que no recordaba. Pensé en todo lo que habíamos pasado y entendí que el amor, cuando se perdona de verdad, puede volver a florecer incluso sobre las ruinas. Camila me observó en silencio y dijo: «A veces el fuego solo limpia el camino para lo nuevo». Tenía razón. Julián empezó a encargarse de la administración. Revisaba facturas, hacía depósitos en el banco y cuidaba las cuentas con responsabilidad. Me enseñó a usar la aplicación donde veía los movimientos. «Así ya no dependerás de nadie», dijo. Me reí. Nunca dependí, solo olvidé cómo hacerlo sola. Lo miré trabajar con una concentración que me recordó al joven que un día soñó con su propio negocio. Había regresado, pero no como antes. Regresó más sabio, más humano, y eso valía más que cualquier éxito financiero. Un día, Camila organizó una pequeña reunión con empresarios locales. Dijo que quería celebrar el crecimiento del negocio. Decoró el local con flores blancas y música suave. Todos hablaban de inversiones, franquicias y expansión. Yo apenas entendía, pero observaba con gratitud. En medio de la reunión, Julián levantó su copa y brindó: «Por mi madre, la mujer que me enseñó que el fuego no siempre destruye, a veces forja». La gente aplaudió. Yo sentí las lágrimas correr sin poder evitarlas. No por orgullo, sino por alivio. Desde ese día, algo cambió entre nosotros. Ya no había silencios incómodos ni reproches. Trabajábamos juntos, nos reíamos, compartíamos el cansancio. En las mañanas, él abría el local antes de que saliera el sol y yo preparaba el café. A veces lo veía mirar el letrero dorado de la entrada con una mezcla de respeto y ternura. Sabía lo que significaba para él. «Nunca imaginé que terminaría aquí», me dijo una tarde. «Yo tampoco, hijo, pero aquí es donde debíamos llegar». Camila, al vernos tan unidos, empezó a tomar distancia. Tenía otros proyectos, otros viajes. «Mi trabajo aquí terminó», me dijo un día, dejando un sobre con documentos sobre la mesa. «¿Qué es esto?», pregunté. «Los papeles de la sociedad. Ahora la panadería es completamente suya». La abracé sin poder hablar. «Gracias por creer en mí cuando ni yo lo hacía», susurré. Ella sonrió con esa elegancia que la caracterizaba. «Usted me enseñó algo que el dinero no compra, la fuerza del alma». Julián la despidió con un pastel de regalo. «Gracias por devolvernos el camino», le dijo. Ella lo abrazó y le respondió: «No se lo devolví, solo le mostré dónde lo dejó». Cuando se fue, el local quedó en silencio. Nos miramos sin saber qué decir. «Ahora depende de nosotros, mamá», dijo él. «De nosotros», repetí. Era extraño escuchar esa palabra salir de su boca después de tanto tiempo. Pero sonaba bien. Sonaba a familia. Las semanas siguientes fueron las más tranquilas que recuerdo. No había sobresaltos, ni incendios,
ni llantos. Solo trabajo, risas y el olor constante del pan saliendo del horno. Me di cuenta de que la redención no llega con grandes gestos, sino con la constancia de lo pequeño. Julián ya no necesitaba demostrar nada. Simplemente era. Y yo, que había aprendido a sobrevivir al fuego, por fin podía disfrutar del calor sin miedo. Una tarde, mientras cerrábamos el local, él me dijo algo que nunca olvidaré: gracias por no rendirte conmigo. Le respondí sin pensarlo: gracias por volver. Nos quedamos de pie, frente al horno, mirando las brasas encendidas. En ese silencio, supe que el fuego que un día nos separó ahora nos unía. No como antes, sino de una manera más real, más serena. Era el fuego del perdón, el que calienta sin quemar. Nunca pensé que el nombre de mi panadería terminaría pronunciándose en un escenario. Pero aquella mañana, al abrir el correo, encontré una carta con el sello del ayuntamiento. La leí 3 veces antes de entenderlo. Me invitaban a un evento de reconocimiento a mujeres destacadas del barrio. No sabía quién me había postulado, aunque lo sospechaba. Camila, desde lejos, seguía moviendo hilos invisibles. Me temblaron las manos. No por vanidad, sino por la extraña sensación de cerrar un ciclo que me había dolido tanto. Julián insistió en acompañarme. Tienes que ir, mamá. Es tu historia, y mereces contarla tú. Acepté, aunque los nervios me apretaban el pecho. Me vestí con un traje sencillo color crema y un pañuelo de seda que me regaló Camila antes de irse. Él, en cambio, usó una camisa blanca y un saco que había comprado con su propio dinero. Cuando lo vi así, tan distinto del muchacho arrogante de antes, sentí una emoción que no cabía en palabras. Era como ver la versión que siempre esperé que apareciera. El evento fue en el salón principal del centro cultural. Al entrar, el olor a flores frescas y a cera me trajo recuerdos de tiempos más simples. Había sillas alineadas, una mesa larga con micrófonos y luces suaves cayendo sobre el escenario. En la pared principal, un cartel enorme decía: «Mujeres que transforman con sus manos». Me senté en la primera fila, con el corazón desbocado. Julián me tomó la mano. «Todo lo que fuiste te trajo hasta aquí», susurró. Y supe que era verdad. Camila apareció poco después. No la había visto en semanas. Llevaba un vestido negro elegante, el cabello recogido y ese porte que siempre imponía. Me abrazó fuerte. «Sabía que esto pasaría», dijo sonriendo. «No vine a ser parte, vine a presenciarlo». Su presencia me tranquilizó. En medio de tanta formalidad, verla ahí fue como volver a casa. Agradecí en silencio haberla encontrado en mi vida. Cuando pronunciaron mi nombre, sentí un escalofrío. Subí los escalones despacio, mientras los aplausos llenaban el salón. Me entregaron una placa de vidrio tallado con letras doradas. Por su fortaleza, su espíritu emprendedor y su ejemplo de dignidad. Leí las palabras y apenas pude contener las lágrimas. Agradecí con voz temblorosa, hablando de lo que había aprendido, que los incendios pueden destruir paredes, pero no la voluntad de quien decide levantarse. Había aplausos, sí, pero lo que más me conmovió fue la mirada de mi hijo entre el público. Después del acto, Camila tomó el micrófono. María Dolores me enseñó que el lujo más grande no está en las joyas ni en los bienes, sino en la dignidad. Ella transformó el dolor en pan y el pan en esperanza. Hubo un silencio hermoso, de esos que valen más que cualquier discurso. Julián, de pie, comenzó a aplaudir. La gente lo siguió. Yo no podía moverme. Tenía la garganta cerrada y las manos temblando. No sabía si llorar o sonreír. Tal vez ambas cosas eran lo mismo. Al final, Julián subió al escenario. No lo esperaba. Tomó el micrófono y, con voz firme, dijo: «Esta panadería lleva el nombre de mi madre, pero pronto llevará también mi corazón. Aprendí de ella que la riqueza no está en el dinero, sino en el respeto». La gente volvió a aplaudir, y esta vez no pude contenerme. Lo abracé con fuerza, sin importar las cámaras ni los flashes. Era nuestro momento, uno que ni el fuego ni el orgullo pudieron quemar. Después del evento, regresamos caminando a casa. El cielo estaba rosado, y el aire olía a pan tostado que salía de los locales cercanos.
Julián llevaba la placa bajo el brazo y me hablaba de nuevas ideas para la panadería, cursos, donaciones, recetas. Lo escuchaba sonreír mientras caminaba a mi lado, y pensé que quizá el verdadero homenaje no era la placa, sino ese camino compartido sin reproches. Esa noche, encendimos el horno como de costumbre. El resplandor iluminó la cocina, reflejándose en los azulejos y en las lágrimas que me caían sin aviso. «¿Por qué lloras, mamá?», preguntó Julián. «Porque por fin todo huele a hogar», respondí. Él sonrió, y el sonido del pan inflándose en el horno fue la música perfecta para cerrar el día. El fuego seguía allí, pero ya no asustaba. Ahora era parte de nosotros, una llama mansa que calentaba la memoria y nos recordaba lo lejos que puede llegar el amor cuando se mezcla con perdón. Esa noche, después del homenaje, me costó dormir. Me quedé mirando el techo, recordando cada momento, cada herida y cada palabra que me trajo hasta aquí. Pensé en el fuego, en las cenizas, en las lágrimas. Pero sobre todo, pensé en Julián. Dormía en el cuarto de al lado, cansado después de tantos meses de trabajo. Escuchaba su respiración tranquila y me pregunté cómo el mismo hijo que un día me llamó mendiga podía ahora ser la razón de mi orgullo. Tal vez eso era el perdón, dejar de buscar justicia y empezar a entender. Al amanecer, encendí el horno antes que él despertara. La cocina olía a mantequilla y a paz. Mientras amasaba, sentí las manos ligeras, sin la tensión de otros días. Julián entró descalzo, con el cabello desordenado. «Huele bien», dijo con una sonrisa. «Huele a futuro», respondí. Se rió, sirvió café y se sentó frente a mí. No hablamos por un rato, solo nos miramos, compartiendo un silencio distinto. Ya no dolía, no pesaba. Era un silencio que sabía a reconciliación. En la tarde, Camila vino a visitarnos. No lo había dicho, pero regresó de Argentina solo para vernos. Llegó elegante como siempre, con un vestido de lino blanco y un bolso de cuero. No me quedaba tranquila sin verlos así, juntos, comentó al entrar. Julián la abrazó con respeto. «Gracias por no rendirse conmigo», le dijo. Ella sonrió. «No fue mérito mío, fue de ella», respondió, señalándome. «Yo solo mostré el camino». Sentí un nudo en la garganta. Pocas veces la gratitud se puede poner en palabras, y ese momento fue uno de ellos. Después de comer, Camila nos entregó una carta sellada. «Es para ti, María». La abrí con cuidado. Era de su padre, escrita años atrás. Decía: «Si algún día la vida te hiere, recuerda que la bondad que siembras no se pierde. Se transforma y regresa cuando menos lo esperas». Cerré los ojos y respiré hondo. Las palabras parecían escritas justo para este instante. Cuando los abrí, Julián me miraba en silencio, con los ojos húmedos. «Perdóname, mamá», dijo de pronto. «No supe verte. Pensé que eras débil, pero eras la más fuerte de todos». Me levanté despacio y lo abracé. «Te perdono, hijo», susurré. «Pero no por lo que hiciste, sino porque entendiste». Se quedó quieto, hundido en mis brazos, como cuando era niño y tenía miedo de dormir solo. Camila nos miró desde la mesa, con una sonrisa contenida. «El perdón no se dice», murmuró, «se demuestra». Y tenía razón. No había discursos ni lágrimas exageradas. Solo el calor de un abrazo que cerraba una herida abierta por años. Esa noche, después de que Camila se fue, Julián y yo nos quedamos frente al horno. Las brasas aún brillaban, y el reflejo rojo iluminaba la pared. «¿Te acuerdas de cuando todo esto era ceniza?», preguntó. Asentí. «Sí, y también recuerdo que juré no rendirme». Él sonrió. «Y yo juré que nunca sería como tú. Qué equivocado estaba». Reímos juntos, no con tristeza, sino con alivio. A veces el humor llega cuando el alma por fin suelta el peso. El día siguiente amaneció con olor a pan dulce y a esperanza. Los clientes llegaban temprano, algunos saludaban a Julián con cariño, otros me abrazaban como si fueran parte de la familia. Él los atendía con paciencia, con una sonrisa que ya no era fingida. Yo lo observaba desde el fondo, orgullosa de esa serenidad que antes no conocía en él. Había aprendido que la humildad no se enseña con palabras, sino con el ejemplo.
Por la tarde, se acercó un joven periodista para hacer una entrevista. ¿Cuál fue el secreto de su éxito?, me preguntó. Pensé un momento antes de responder. No fue el éxito lo que buscaba. Fue la paz. El pan solo es una excusa para compartirla. Julián me miró sonriendo, y en su mirada entendí que también había aprendido esa lección. A veces los mayores logros nacen del dolor más profundo. Esa noche, antes de cerrar el local, colocamos la placa del homenaje en la pared principal. El horno aún encendido iluminaba las letras: Panadería Dolores, hecha con amor y fuego. Julián pasó la mano sobre ellas con respeto. Nunca imaginé que el fuego pudiera crear algo tan hermoso. Lo miré y respondí: porque antes lo quemabas, ahora lo cuidas. Nos reímos. Era cierto. Todo había cambiado, incluso la forma en que mirábamos el fuego. Cerramos la panadería con el último brillo del atardecer entrando por la ventana. Mientras caminábamos de regreso a casa, el aire olía a pan tostado y promesas cumplidas. Me di cuenta de que el perdón no borra el pasado, pero le quita su poder. Julián me pasó un brazo por los hombros y dijo: mañana horneamos juntos, ¿te parece? Asentí. La vida, al fin, se sentía ligera. Con el paso de los meses, la panadería se volvió un punto de encuentro para todo el barrio. Ya no era solo un negocio, sino un refugio de historias. Gente de distintos lugares venía a probar el pan y a tomarse fotos frente al letrero dorado. Julián organizó talleres para niños y donaba parte de las ganancias a un comedor comunitario. Verlo actuar con generosidad me conmovía. Nunca imaginé que el mismo hijo que un día me dio la espalda terminaría usando sus manos para servir a los demás. Camila seguía en contacto, aunque vivía viajando entre países. De vez en cuando, enviaba un correo o una tarjeta desde algún hotel boutique o restaurante elegante. Cada vez que pruebo un pan en otro país, pienso en el suyo, me escribía. Saber que nos recordaba me llenaba de gratitud. Era como si su amistad se hubiera convertido en un hilo invisible que nos unía más allá de la distancia. Había sido mi salvavidas en el peor momento, y su nombre seguía grabado en mi corazón con respeto y cariño. Julián se volvió un hombre metódico. Tenía control de las finanzas, sabía cuánto entraba, cuánto salía, y siempre dejaba un poco para emergencias. No quiero repetir los errores del pasado, decía mientras revisaba las cuentas. Lo observaba y veía a alguien que, por fin, entendía el valor del esfuerzo. Compró muebles nuevos, mejoró la decoración del local y amplió la cocina. Todo lo hacía con cuidado, sin derrochar, aprendiendo que el verdadero lujo era la estabilidad. Un día llegó un grupo de turistas franceses. Querían conocer la historia detrás del negocio. Julián les contó todo con una sonrisa: el incendio, la ayuda de Camila, la reconstrucción. Yo lo escuchaba desde el fondo, en silencio, y me di cuenta de que ya no había vergüenza en su voz. Solo orgullo sereno. Cuando terminaron, una mujer se acercó y me dijo en español entrecortado: su historia me da esperanza. La abracé. Tal vez sin saberlo, el fuego que un día me destruyó ahora calentaba a otros corazones. Con el tiempo, abrimos una segunda sucursal en el centro. Era más moderna, con ventanales grandes y una decoración elegante, pero sin perder la esencia de lo artesanal. Julián se encargó de todo: el diseño, el personal, la administración. Yo solo supervisaba desde la distancia, dejando que su liderazgo creciera. Verlo tomar decisiones con seguridad me llenaba de orgullo. Ahora entiendo por qué luchaste tanto, me dijo un día mientras me mostraba los planos. Para que tu nombre no muriera. Un sábado por la tarde organizamos un pequeño festejo por el aniversario del negocio. Llegaron vecinos, amigos, antiguos empleados y hasta el alcalde. Hubo música, vino, risas y pan para todos. Julián dio un breve discurso. Esta panadería nació del dolor, pero también del amor. Todo lo que soy hoy se lo debo a mi madre. Me miró con los ojos brillantes y agregó: ella me enseñó que el fuego puede destruir, pero también puede forjar. Aplaudieron. Yo solo pude sonreír. Era el mejor homenaje que podía recibir. Después del evento, me quedé sola en el local. Caminé entre las mesas, pasando la mano por los muebles que ahora brillaban bajo la luz cálida. Todo estaba impecable.
Me senté en el rincón donde solía llorar en silencio cuando recién abrimos. Sonreí. El eco de las risas, el olor a pan y la imagen de Julián atendiendo a la gente se mezclaban en mi mente como una canción suave. El fuego se había convertido en melodía. Con los años, mi cuerpo empezó a cansarse. Ya no podía pasar tantas horas de pie, pero seguía yendo cada mañana a tomar café y observar el movimiento del local. Julián me insistía en descansar, pero yo no podía desprenderme del lugar. Cuando deje de venir aquí, me sentiré vacía, le decía. Él se reía. Entonces no dejes de venir, aunque sea a leer o a ver a los clientes. Su cariño era la cosecha de todos los inviernos pasados. Una tarde, me entregó una llave nueva. Es tuya, dijo. La oficina del fondo. Quiero que tengas un espacio para ti. Entré. Había un escritorio, una planta, una foto de los tres. Él, Camila y yo, frente al horno encendido. Me quedé sin palabras. ¿Te gusta?, preguntó. Es más de lo que soñé, respondí. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Por fin había encontrado la paz de saber que mi esfuerzo había dejado raíces. Al salir esa noche, miré el letrero iluminado, Panadería Dolores. Las letras doradas reflejaban el brillo de la luna. Sentí que el ciclo se estaba completando. No sabía cuánto tiempo más podría seguir viniendo, pero no importaba. Había cumplido mi misión. Julián era un buen hombre, la panadería era un símbolo, y el fuego ya no dolía. Ahora era el guardián silencioso de mi legado. Hoy el amanecer me encontró en la panadería, como casi todos los días. El aire olía a harina recién tamizada, a café recién hecho, a pan saliendo del horno. Me gusta llegar antes que todos, sentarme frente a la ventana y ver cómo la ciudad despierta. Las luces de los autos, el murmullo de las calles, la vida empezando otra vez. A mis 72 años, sigo creyendo que el olor del pan es la forma más sencilla que tiene Dios de decirnos que el día vale la pena. Julián llegó unos minutos después, tarareando una canción. Lo vi entrar y sentí ese orgullo sereno que solo las madres conocen. Se acercó, me besó en la frente y me puso frente a mí una taza de chocolate caliente. Hoy te toca descansar, mamá. Yo me encargo de todo. Asentí, sonriendo. Lo observé moverse entre los hornos, dando órdenes con calma, saludando a los empleados con amabilidad. Era un hombre distinto, uno que había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la forma en que se trata a los demás. Mientras lo veía, recordé los días del incendio. El humo, las llamas, el olor a madera quemada. Pensé en todo lo que perdí y en todo lo que gané después. A veces la vida te arrebata cosas para obligarte a mirar lo esencial. Si no hubiera pasado por ese fuego, quizás nunca habría conocido a Camila, ni visto a Julián transformarse. El dolor no fue castigo, fue maestro. Aprendí que la ceniza puede ser también un punto de partida. Camila volvió a visitarnos hace poco. Ya no con trajes de lujo ni joyas costosas, sino con un vestido sencillo y una sonrisa sincera. Por fin aprendí a descansar, dijo riendo. Nos abrazamos largo, sin palabras. Me confesó que planeaba abrir una fundación para apoyar a mujeres mayores que quieren emprender. Su historia me inspiró, me dijo. Sentí un nudo en la garganta. No sabía que un gesto mío, hace tantos años, podía multiplicarse así. La vida tiene formas misteriosas de devolver lo que damos. Por las tardes, me gusta sentarme junto a la vitrina y mirar a la gente entrar. Algunos clientes nuevos no saben quién soy, y eso me hace sonreír. Ya no necesito que me reconozcan. Me basta con ver a Julián trabajando con pasión. A veces se detiene, me mira y levanta el pulgar, como cuando era niño y buscaba mi aprobación. Ese gesto, tan simple, me llena el alma. Es la confirmación silenciosa de que lo logramos. Hace unos días, él me habló de expandir el negocio. Podríamos abrir una sucursal en otra ciudad. ¿Qué opinas? Lo miré y sonreí. Hazlo, hijo. El fuego ya está encendido. Solo tienes que mantenerlo vivo. Entendió que no me refería al horno. Se acercó y me abrazó. Gracias por enseñarme a no temer al fuego. Le acaricié el rostro.
El miedo es necesario, hijo. Es lo que nos recuerda lo que vale la pena proteger. Por las noches, cuando la panadería queda en silencio, camino entre las mesas vacías. El olor a pan aún flota en el aire, mezclado con los recuerdos. Toco las paredes, las vitrinas, los hornos. Todo tiene una historia. A veces cierro los ojos y escucho el crepitar del horno, como si me hablara. Me gusta pensar que el fuego me reconoce, que sabe que fuimos enemigos y ahora somos aliados. Una mañana, Julián me trajo un regalo, un pequeño colgante con forma de espiga. Para que recuerdes lo que sembraste, dijo. Lo guardo colgado sobre mi corazón. Cada vez que lo toco, siento que ahí dentro sigue ardiendo una llama pequeña, una que ya no quema, pero que nunca se apaga. Esa llama es mi historia, la de una mujer que perdió todo y lo recuperó, no en riquezas, sino en dignidad. A veces vienen escuelas a visitar la panadería. Los niños hacen preguntas, se ríen, corren entre los pasillos. Julián les cuenta la historia del lugar con orgullo. Cuando menciona mi nombre, ellos me miran con curiosidad. Usted es la señora del fuego. Me río y asiento. Sí, pero el fuego ya es mi amigo. Ellos aplauden, y en ese momento siento que todo valió la pena. Hoy, al mirar el letrero dorado que brilla sobre la puerta, Panadería Dolores, hecha con amor y fuego, entiendo que esa frase no era solo un nombre. Era una promesa. Porque quien hornea con el alma nunca pierde. El fuego no me destruyó, me reveló. Me enseñó que la vida, como el pan, se levanta con paciencia, calor y fe. ¿Y tú? Si hoy te sientes sola, rechazada o humillada por alguien que olvidó lo que vales, no apagues tu fuego. Porque el fuego que duele también puede iluminar. No permitas que las palabras crueles definan tu historia. Eres raíz, eres refugio, eres fuerza. Tal vez no tengas la panadería perfecta ni las manos jóvenes de antes, pero tienes algo más poderoso, la capacidad de empezar otra vez, incluso entre las cenizas. Cada arruga tuya es una línea escrita con valentía. Cada silencio, una oración que el mundo debería escuchar. Y aunque te hayan cerrado puertas, la vida siempre deja una ventana abierta para quien todavía cree. No dejes de creer. No dejes de amar. No dejes de hacer pan, aunque el horno de la esperanza parezca frío. Porque aún hay belleza esperándote en el camino, aún hay abrazos que no han llegado, aún hay mañanas que sabrán a perdón. Y cuando llegue el momento de sentarte frente al fuego, míralo sin miedo, descubrirás que tú también puedes arder, sin quemarte. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en relatos que te recuerdan algo simple y eterno, que la dignidad, el amor y la fe nunca envejecen. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera ver lo que ocurrió cuando un hijo echó a su propia madre del hospital el día que nació su nieta, solo porque su esposa no la quería ahí. Ella no discutió, no suplicó, pero lo que hizo esa noche cambió para siempre el rumbo de su familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo me echó del hospital en el nacimiento de mi nieta, porque su final es una lección que te hará creer otra vez en la fuerza silenciosa de una madre. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.